Sensorama presenta Conversoriales, diálogos sensibles para una humanidad en balance. Ciclo 1. El espiral de la vida y la muerte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides en este nuevo ciclo de nuestro conversorial Creadores de Sensibilidad, en este capítulo 9, Brújula para Momentos de Pérdida. Estamos por acá, Demian Lerma. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Qué contentos que están aquí. Estamos muy felices de tener invitada a Patricia Solís, que es profesora del Instituto de Tanatología. Patricia, bienvenida. Cuéntanos un poco de ti. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Me siento muy contenta. Y bueno, mi nombre es Patricia Solís González. Yo estudié el diplomado de tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología. Llego allí por la muerte de mi madre y desde ahí empiezo como con este trabajo acerca de la muerte. Estudio allí pues los diplomados que hay allí, que es el de tanatología, el apoyo y el acompañamiento para acompañar a las personas enfermas o con pérdidas, y después el de cuidados paliativos, y el de geriatría, y finalmente estudio la logoterapia y la especialidad como logoterapeuta, que es la logoterapia, es la terapia del sentido descubierta por mi amado maestro Viktor Frankl. Y de ahí empiezo, yo ya ejercía en el instituto, donde de ahí egresé, fui alumna, fui coordinadora de grupos, ahora soy ponente y ayudo en las cuestiones de pedagogía. Y bueno, pues así me ha llevado la vida por todo esto, aprendiendo también de las personas. Yo siempre digo que mis pacientes son los grandes maestros. Mis pacientes son los que me han llevado al aprendizaje de la vida, de la existencia y del sentido de ella. Muy valioso es la entrega de este ser humano con el otro, ese encuentro espiritual que existe entre estos dos seres, uno viviendo una experiencia y el otro acompañándolo, ¿no? Así es que aquí estoy, con mucho gusto. Ay, qué emoción, Patricia. Bienvenida, Patricia. Gracias. Qué valor tenerte por acá. Muchas gracias. Pues la idea de esta charla es precisamente hablar de este tema que es la muerte, ¿no? La muerte nos genera muchas emociones, mucha incertidumbre, mucho miedo, ¿no? Pero curiosamente, como un poco para abrir la charla, me parece que las personas que más tienen trabajado el proceso de la muerte estando vivas, yo podría pensar que tienen una sabiduría muy importante y esencial para procesar la vida. O sea, el hecho de dialogar con la muerte nos permite vivir más plenamente la vida. Claro que sí. Yo siempre digo, y a veces suena como un poco duro lo que digo, la muerte es la gran maestra. La muerte es la maestra que está frente a nosotros. Desde que nosotros nacemos hasta que nos morimos, nos viene acompañando. Y entonces estas pérdidas que vamos teniendo, descubrir ese lugar de dolor, nos lleva, cuando queremos, nos lleva a reflexionar acerca de la vida. Por eso es el sentido de la muerte, el sentido de la vida es el sentido de la muerte. La muerte es la maestra y la que nos enseña que somos finitos, que nos vamos a morir y que tenemos una responsabilidad para morirnos. Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo, decía que en el momento de la muerte, ese momento de angustia, todo será relativo según el sentido de vida que tú hayas puesto justamente en tu existencia. Si tú has trabajado tu vida, tu existencia y el trabajo con la muerte, la angustia que se va a presentar siempre va a disminuir cuando tú estés satisfecho por el trabajo que tú hayas hecho. Claro. Sí, esto me recuerda mucho a, recientemente viví la experiencia, cosas que solo de muertos se saben aquí en Sensorama, y me llevé de reflexión profunda de que cuando haya vida va a haber muerte, y en la muerte se encuentra la vida que te contarás y que contarás a las personas que te rodean y que quedas tú en esencia a través de ellos. Claro, exactamente, así es. Lo que tú cuentas, lo que dejas, lo que trasciendes con los otros,
Y eso es muy importante, pero lo más importante es lo que tú te llevas. Cada uno que tome el ejemplo de ti como quiera tomarlo, pero lo que tú recoges de la vida y lo que tú te llevas, esa es la riqueza espiritual. Y esa es la riqueza de la vida y el significado de la muerte. Sí, ¿no? y justo como mencionabas, ¿no? La muerte en un sentido tan grande como lo es ya no estar físicamente, pero también me encantó esto que decías al inicio, esas pequeñas muertes que tal vez no implican una sensación tan grande como el ya no estar presente, pero aquellas personas que vamos perdiendo en el camino, aquellos trabajos de los que ya no formamos parte, aquellas amistades de las que ya no están, que representan una pérdida, ¿no? Claro. Aquellas dinámicas diferentes que en el día a día vamos teniendo y cómo esas pequeñas pérdidas las vamos afrontando para llegar a un sentido macro que es la pérdida de nuestro propio cuerpo y la pérdida de las personas que amamos. Exactamente, es así donde nosotros, cuando queremos trabajar esto, pues nos vamos engrandeciendo a nosotros mismos, ¿no? Vamos aceptando que tenemos una tarea y una responsabilidad con la vida, que estamos justamente ante una gran interrogante, es el cómo me quiero morir. Y aquí quiero citar, yo amo el existencialismo, me ha llevado a muchas reflexiones de mi vida, y Martin Heidegger, este gran filósofo, decía que somos arrojados al mundo. Alguien nos aventó al mundo, quién sabe quién fue, cada uno que le atribuya a la creencia que quiera, pero allí el ser que es arrojado al mundo se sabe que es finito, que es un ser en relación con el mundo, que es un ser en relación con los demás, ¿sí? Y que tiene una responsabilidad con la vida y con la muerte. O sea, eso no todo mundo lo vemos de esta forma, desde luego. Tenemos ese miedo a la muerte, este tabú, este no hablar, no la nombres, y todo lo que en nuestra cultura hay, ¿no? Esta cuestión mística, religiosa, el no la llames, el no estés llorando tanto porque lo vas a jalar, no lo dejas descansar. Y todas esas creencias, y con todo el respeto, que siguen tan presentes en todo este mundo con tanta tecnología y con todo, ¿sí? Yo me encuentro con mis pacientes que me dicen, no, es que me dicen que no llore, es que me lo voy a jalar, es que dicen que va a venir a jalarme las patas en la noche. Todo ese tipo de creencias que son totalmente absurdas, con el perdón. Entiendo, pero sí, son entiendo. totalmente absurdas porque eso me detiene el poder aceptar y hacer un trabajo de duelo, como debe de ser. Sí, entiendo. Yo ahí pienso en esto que decían los maestros tibetanos, ¿no? De que solo sabrás quién eres en el momento de tu muerte, ¿no? En ese momento donde vas a tener esta reflexión de qué hice, ¿no? Qué aporté, qué generé, en quién me equivoqué, a quién lastimé, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que ese es un momento muy, muy importante que nos remita otra vez a la vida. Ibas a decir algo, Patricia. Exacto, pero aquí también Heidegger, en sus existenciarios, dice, aquí el hombre que es interrogado por él mismo debe de pensar cómo me quiero morir. Pero el cómo me quiero morir, si yo lo pregunto a mis alumnos, es, pues acostado, con toda la familia alrededor, dignamente, y de un ataque al corazón, dormido, porque tenemos miedo al sufrimiento, ¿no? Pero es la pregunta que hace Heidegger, es ¿cómo me quiero morir existencialmente? ¿Cuáles son mis tareas existenciales? El cómo dejo la vida. Claro, sí. ¿Cómo me claro, vinculo? claro, ¿Cómo claro. son estas relaciones con mis vínculos, con mis Claro. amigos, con mi trabajo, Claro, claro. con la vida? ¿Cómo voy yo realmente transformando mi frustración, mis problemas, mis neurosis, mis rumiaciones, mis resentimientos? Ese es el trabajo con la vida. Sí, sin duda. Y eso es cuando voy a llegar a esa meta, cuando yo voy a voltear a ver, y todo ese trabajo que he hecho es el que me va a acompañar al final. Claro. Y es el que me va a dar la pauta para llegar a la muerte.
Claro. Ahí es justamente con este sentido de trabajo personal. Sí, sin duda. Pati, ay, es que es tan maravilloso esto que nos platicas. Me gustaría preguntarte cómo es que lo vives tú en el día a día. Pues yo lo vivo desde la conciencia, desde el trabajo, desde el interrogarme. Esto no ha sido fácil. Yo tuve un padre, un visionario, que nos habló siempre acerca de esto, y de hecho cuando yo quería leer, él tenía muchos libros, y yo le decía, es que quiero leer, y me decía, te voy a dar un libro que te va a ayudar. Yo tenía como 13 años, y me dio a leer El tercer ojo de Lobsang Rampa. Ya con eso me dirigió hacia un camino espiritual, hacia abrir la tarea, y luego el cordón de plata, y luego el médico del Tíbet, y toda esta serie de libros, y de ahí empezamos, y él empezó a hablar de esto, igual que con mis hermanas, y esto me dio la pauta, y yo creo que yo ya de ahí tenía como esta semilla que germina en mí, para empezar luego con la tanatología, que me descubre tantas cosas. Y empiezo justamente a hacer esto en el acompañamiento a los pacientes, donde empiezo con mi servicio en el Hospital General, y ahí empecé a tomar y a tocar ese dolor. Pero el que me viene a abrir todo esto es la logoterapia. Ya. Es Viktor Frankl. Entiendo. Es Viktor Frankl. La libertad, la responsabilidad, la conciencia y el encuentro con el otro y conmigo misma. Es desde ahí. Wow. La conciencia del sentido de Claro, estar sí, vivo. claro. Y me parece que nos lleva a los temas fundamentales y esenciales de la vida y el ser humano, ¿no? La muerte, el sentido, ¿no? La vida, ¿qué más hay ahí, ¿no? El ser ahí, como planteas, El ¿no? Dasein que dice Heidegger, que es el Exacto. ser ahí, ¿no? El ser que le pasan las cosas, pero cómo las resuelve. Claro. Esa es la gran tarea. Porque el dolor está. El sufrimiento es intrínseco al ser humano. Sí, sí. Ya lo decía el Buda, ¿no? Salí al mundo y lo único que vi es dolor, ¿no? ¿Sabes? Y a partir de ahí se crea toda su filosofía. Desde luego, el gran maestro. Y yo siempre digo que Viktor Frankl, la logoterapia tiene mucho parecido Sin duda. con la cuestión Sin duda. budista. Sí. Yo ahora pienso un poco en esto, de esta conciencia de nos damos cuenta del trabajo, de la muerte que nos lleva a la vida, del sentido. Platicábamos antes de empezar de que nosotros como mexicanos que tenemos la creencia que tenemos una cercanía con la muerte, pero decíamos que realmente tenemos el mismo miedo que los franceses, alemanes, etcétera, 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 ¿no? Sí. ¿Cuál sería una forma de acercar esta disertación, esta reflexión a la comunidad, a la civilización, precisamente pensando como una herramienta que nos permita tener un muy buen morir, un muy buen vivir? La aceptación de la muerte. El atreverme a hablar de la muerte. Hablamos de la muerte el día 1, el día 2, pero el 3 te vas. Y entonces ahí sí me visto muy linda, ¿no? Y me pinto, y voy al festival, y voy a todos estos desfiles de Catrinas, y me pongo a mi muerto todo lo que tiene que ser, que son rituales muy importantes. Pero el día 3 te vas. Ya. Porque yo no quiero hablar de los muertos, sigo llorándole, o ya no tanto, pero pues de lejecitos. Y entonces no quiero hablar de la muerte. Y no hablamos de la muerte más que en ese momento. Y ahí lloramos y ahí todo, pero después no la llames. Y si hay alguien que está enfermo, no la llames, no digas que se va a morir, ay, tú ya quieres que se muera. Y hay tantas malinterpretaciones porque estás trayendo un tema que es tabú, que es angustiante, ¿no? Y que tenemos mucho miedo. Entonces, ¿cómo es? Pues es hablar de la muerte. Claro. Pero no se habla, hay una negación. Sí, y claro. A mí me ha tocado en el acompañamiento, en los pacientes, en que no, por favor no diga esa palabra. Aquí esa palabra está prohibida. Cuando la llegas a pronunciar, hay un rechazo. Y la persona
se está muriendo y la Claro. persona está en un estado ya muy difícil. Claro. Sin embargo, hay una negación de las personas por qué dice, y a mí me ha tocado, Qué difícil. ¿por qué dice esa palabra? Aquí está prohibida. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vas viendo. ¿Y eso que nos cuentas es de los familiares o de Los la familiares, institución? de No, los la institución. familiares más cercanos. Ya, Los más cercanos son los que... sí, sí entiendo. Sí No la nombre. Esto está prohibido aquí. La palabra cáncer y la palabra muerte no se debe de hablar. Claro. Yo le pido, por favor, que no nos toque esas dos palabras. Así. Qué complejo. Y muy Que complejo. obstruye, ¿no? Que obstruye. Totalmente el cómo despedirse. Y hay y la negación a la muerte. O sea, sabemos que nos vamos a morir, desde luego, pues sí, todos lo sabemos, pero no ahorita, pero mi ser querido no se está muriendo, puede estar bien, puede haber un milagro, a lo mejor se salva cuando ya no hay nada que hacer. Claro. Está bien, esa es la esperanza que necesita el ser humano ante una situación límite como es la muerte. Claro. Y la desaparición de este familiar que ya nunca más lo voy a volver a ver. Entonces, obviamente vienen estos mecanismos de defensa Claro. del ser humano porque pues, tengo que negarla. A Sí, lo es mejor muy hay un interesante. milagro. Y a veces usted cree que si usted cree en ese milagro, a lo mejor sí. Claro. Pero esa es la esperanza Sí, claro. que no podemos, desde luego, quitarla, ¿no? Claro. De ninguna manera. Hay que respetar. Claro. Claro. Y a lo mejor el milagro hace que no sea mañana, pero tarde o temprano va a suceder, ¿no? Es inevitable. A nosotros nos pasa algo aquí en Sensorama como compañía artística, que tenemos esta experiencia de cosas que solo de muertos se saben, y es una experiencia que lleva 25 años ¿no? de esa, ya son unas reversiones, ¿no? Ha ido evolucionando, pero sigue siendo la misma esencia y sigue existiendo porque a la gente entre que le da miedo, pero también le llama la atención, ¿no? Es un misterio. Es un misterio. Y hay una pulsión ahí muy en el Pulsión fondo, de muerte. ¿no? Y que quiero investigarla y que quiero decir, oye, ¿y de qué trata esta experiencia de la muerte, no? Como que sí quiero, Sí, mejor sí. como que no, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo Y- llega la gente? Y de alguna manera, algunas personas se acercan como muerte como si fuera terror. No, y claramente no es de terror, ¿no? Al contrario, es de alegría, de gozo, de conciencia, de encuentro. Pero veo que hay una latente en las personas esta necesidad también muy ahí, que es una necesidad ontológica, sin duda, ¿no? Absolutamente. De del ser. encontrarle el sentido a por qué estoy vivo, ¿no? ¿Para Exacto. qué estoy vivo? Así es, y bueno, pues es que esto es la angustia de la muerte que tenemos todos tenemos esa angustia de muerte, de saber nuestro origen, de dónde venimos, quiénes somos, quién soy, ¿no? Y aquí vienen esas preguntas existenciales que son aterradoras. ¿Y para qué estoy? Y me voy a morir. Y esto es justamente, viene pues desde los primeros seres que habitaron el mundo. Claro. Que a lo mejor no estaban tan claros en el pensamiento, pero que ya había un misterio, el caminar juntos, el estar juntos, el dormir juntos, el dormir en esas cuevas donde no había luz, ¿no? Hay un misterio y hay un miedo, y ese miedo es la muerte, el que Claro. siempre ha acompañado. Y hay el saber qué pasa después de la muerte. Nadie lo sabe. Para eso están las religiones que nos ayudan mucho, otras creencias, cada uno que crea lo que quiera, pero al momento es un abismo, es una oscuridad, sí. es la nada. ¿Qué va a pasar? Sí, no hay nadie que haya regresado y nos haya dicho, tengo la primicia desde el otro lado. ¿Qué va a pasar, no? Exacto. Sí. Y no la hay. Entonces es la angustia que nos va a acompañar todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, porque nacer es angustiante, absolutamente, ¿no? Sí, sin duda. Y la muerte igual. Entonces, Karl Jaspers, este filósofo alemán existencialista, dice, las dos situaciones límite del ser humano es el nacimiento, que es angustiante, y que ahí mamá hace lo suyo, Claro. pero tú tienes que salir al mundo. Sí, sí. Y en el momento de la muerte, aunque esté toda tu familia, tú estás enfrentando a la muerte. Claro. Nadie se va a morir por ti, aunque te den la mano, aunque estés todo, o aunque estés solo. Tú estás enfrentando la muerte, Claro. y ahí hay una angustia muy fuerte. Y aunque tengas tu vestido Chanel. Exacto. Exactamente igual, ¿no? Total. Y en gran opulencia, o en un lugar Claro. o en otro lugar.
Oye, Pati, y en este recorrido de la vida hasta llegar a este momento que nacimos, de esta famosa frase, nacimos solos, nos morimos solos, ¿no? ¿Cómo en ese momento depende de la vida de cada persona, lo va a tomar en ese momento? Justo en algún momento platicaba con Dem de, bueno, ¿cómo nos gustaría morir? Lo que decíamos, hay personas, ¿no? Que así rápido. Me acuerdo que Dem, ya nos platicarás, me acuerdo que Dem me decía, no, pues a mí me gustaría morir consciente, sabiendo qué pasa en ese proceso también. Y eso yo lo recuerdo y digo, wow, se necesita mucha fortaleza, mucho trabajo, mucha aceptación para poder de verdad estar en esa conciencia. Entonces me gustaría preguntarte, Pati, ¿cómo es que desde tu mirada se puede trabajar en esa aceptación? Lo pienso incluso desde nuestros primeros años, ¿no? Porque también hablar de la muerte para con infancias también es un proceso. Y nos decías también antes de comenzar, bueno, mi papá tocaba mucho el tema de la muerte y eso lo hizo de cierta forma familiar o no lejano, ¿no? Entonces, desde tu mirada, ¿cómo se podría transitar ese proceso de la aceptación? Pues vuelvo a lo mismo, el trabajo de la aceptación, el atrevernos a hablar de la muerte. Claro. Porque si yo no me atrevo a hablar, porque no sé qué voy a decirle a mi niño, pensamos que los niños no están conscientes, no se dan cuenta, que no es necesario, que ya poquito a poco, que ya se darán cuenta, al fin que son chiquitos, no es cierto. Es tienen la angustia. Tienen la angustia, pero hay que hablarles. Y los niños tienen justamente esta sabiduría de poder entender la muerte. Claro. Justamente, claro. Aquí es nuestro miedo que nosotros a los niños se los damos, se los comunicamos, y entonces el niño siente temor, claro. Pero cuando se va hablando de la muerte con los niños, que se murió el pajarito, el pollito, claro. El hámster, por ejemplo, ¿no? Todo esto es empezar a hablar de la muerte. Es que nos vamos, no es que yo no quiero que tú te mueras, mamá, hay que saber manejar con fábulas, con cuentos, ¿sí? Y cuando muere un abuelito o muere la mascota, hay que acudir a los profesionales para que el niño pueda entender la muerte y trabaje sobre ella, claro. Y no sea un tabú. Entonces es la responsabilidad de todos de hablar de la muerte, claro. Por eso es importante. Y si yo no acepto, hay mucha negación, es que no se va a morir, es que creo en un milagro, es que ¿por qué se tiene que morir si él es bueno, si ella es buena? No le ha hecho daño a nadie, ¿por qué es que nos pasa esto? Vienen las preguntas del por qué, claro. ¿No? ¿Por qué, claro. Si nosotros no le hemos hecho nada a nadie? ¿Por qué si éramos una familia feliz? ¿Por qué? Vienen todos estos cuestionamientos. ¿Por qué? Pues porque no sabes que todos nos vamos a morir. Y aquí hay todas estas creencias religiosas, dogmáticas, con todo el respeto de que si te portas bien, te va a ir muy bien, si te portas mal, te va a ir muy mal y va a haber un castigo. Sí, y entonces estos miedos claro. Vienen desde nuestra infancia, sí, claro, y viene claro. La culpa, y si tú te portas mal, te va a venir el diablo y te va a jalar las patas, y todo esto que es atemorizarnos. Sí, claro. Y son estas ideas dogmáticas que me van a perdonar, pero que viven muy dentro de nosotros y cuestionamos lo que nos pasa entre el bien claro. Y el mal. Y no podemos vivir entre el bien y el mal, porque la vida es claro. Como es. Sí, claro. Y nosotros le damos justamente este significado desde nuestras creencias. Claro, sin duda. Y esto, discúlpenme, nos obstruye esta parte de encontrar esa brújula para caminar la vida desde una apertura diferente. Sí, no, claro. Ahora, yo lo vivo desde una familia que no fui educado católicamente, ¿no? No obstante, había un contexto católico, mi abuelita, mi esposa, claro, sigue claro. Todo claramente. Entonces, estoy introyectado, quiera o no lo quiera. Pero me parece que es muy interesante esto que comentas, de si soy fiel creyente y hay un infierno y un cielo, y nada más ver la existencia humana, digo, Dios mío, me voy al infierno, ¿no? Ya estamos. Ya estoy en el infierno. Entonces échale todavía el miedo, ¿no? Me voy, ¿no? Entonces hay esa creencia. Pero un poco en este estudio alrededor de la muerte que hemos hecho en Sensorama, pues nos hemos sumergido a otras miradas alrededor de la muerte. Y a mí me parece muy
inspiradora la mirada tibetana alrededor de la muerte. Claro. La tienen muy mapeada, o sea, está muy mapeado el proceso. Desde luego. Te va a pasar en el bardo de la vida, te va Sí. a pasar en el bardo del morir. En el momento que te vas a morir, hay todo un mapeo. Después de que te vas a morir, hay todo un mapeo. Y en la existencia hay otro mapeo. ¿Cómo la mapearon? Ellos dicen que es a través de la meditación y de la conexión y de la intuición, ¿no? Desde Entonces, luego. es muy interesante explorar y reconocer cómo lo miran. Y ellos cuentan en su narrativa, a mí cuando lo leo me suena de repente a cuento de fantasía, ¿no? A mí, desde mi mirada, ¿no? Limitada, pero plantean que hay la muerte arcoíris, cuando el maestro se encierra en su cuarto y empieza a transformar todo su cuerpo en luz. Sí. Entonces dicen que a través de la puerta se empieza a ver el arco iris y la luz que sale, que se genera y no puedes entrar. Y después de 3-4 días que entras, Sí. se hizo luz, ¿no? Así es. Entonces imagínate una muerte de No, bueno. ese nivel. ¿Cuántas reencarnaciones ¡Guau! debes de haber tenido para No, poder sin llegar duda, a eso? Sin duda, pero que suceda una No. cuestión así, wow, ¿no? Wow. Sin embargo, te das cuenta, y yo en estas experiencias, cómo hay personas que están con un trabajo ante la muerte perfecta. O sea, aceptando, uno, lo que les pasa, enfrentando la muerte con un trabajo de conciencia impresionante, Ya. de trascendencia, de sentido, de resignificación. Y bueno, es mucho más fácil hacer esto, ¿no? De despedida, de darse cuenta de que este trabajo que hicieron valió la pena por esto, por esto, por esto. Y cuando se acompaña a alguien así, pues es un gran Sí, aprendizaje sin duda. para uno. A personas que, bueno, todos son mis maestros, pero que están con tanto miedo, que tienen pendientes Ya, existenciales, claro. arrepentimientos, culpas, ¿sabes? Sí, que me no, queda que claro. no le damos esa importancia y que nuestro ego es tan grande Sí, y nuestro claro. control, nuestro poder que nos lleva a todas estas desgracias. Claro. Y en el momento de la muerte te pone chiquito. Sí, sin La duda. muerte te pone de Sí, rodillas. sin duda. Sí. Ahí está. Sin duda. Claro. Y compartes también esto de las personas que se quedan alrededor, ¿no? Ya sea que justo las personas que viven el duelo desde afuera, o bien estos duelos que vivimos nosotras en primera persona, o los duelos que vamos teniendo a lo largo de los días. Claro. Y aquí me parece algo muy, muy, muy valioso también que me gustaría traer a la mesa, que es cómo lo vivimos desde el sentir, desde el cuerpo. Porque recientemente falleció la mamá de una amiga muy querida y ella me decía, es que se siente un gran vacío en el pecho, literalmente. Físicamente se siente en el pecho y hay un dolor aquí, ¿no? Puede venir justo los síntomas a través de enfermedades, ¿no? De totalmente una sensación muy difícil corporal, que también es necesario habitar estos espacios para poder hablarle al cuerpo desde el cuerpo. Claro. ¿No? Yo recientemente viví un proceso de duelo en vida y viví esta experiencia que comparte Dem a partir de el dolor y de habitar ese sentir, el llorar durante 2 horas, todo lo que tenga que llorar. A veces hay duelos que las personas ante este tabú dicen, ay, es que ¿por qué no? Porque ay, es que fueron tus amigos, no importa, fue tu trabajo, no importa, fue tu perrito, no vale tanto como si fuera tu mamá, tu papá, ¿no? Y entonces se invalidan esos procesos. Claro. Sin embargo, es importante darles ese espacio, esa aceptación, esa trascendencia, ese cómo me gustaría cerrar este ciclo Claro. en mi vida y habitarlo también desde el cuerpo. Me pasó que en esta experiencia tuve el espacio para poder llorar con contención sin sentir que era una carga, o sin sentir este pensamiento de, híjole, es que ya tengo que hacer esto, lo otro, lloro 5 minutos y luego... No, creo que también es importante habitar y construir espacios, ¿no? Claro. En donde podamos permitir sentirnos. Sí, Dice mi claro. psicólogo una frase que me encanta, que es sentir bien para sentirse bien.
y sentir el dolor, sentir la tristeza, sentir lo que tengamos que sentir Claro. para poder sentirnos bien desde el idioma sensación-cuerpo. Claro, exactamente. Así es, pero ¿qué es lo que pasa con una pérdida? Nos vulnera. Sí, claro. Y el ser Exacto. humano no se quiere sentir vulnerable. Sí, no. Entonces es el gran cuestionamiento, esto, ¿qué me está pasando? Porque esto que yo estoy sintiendo no es normal. Esto que estoy sintiendo no me gusta. Esto que estoy sintiendo, ¿no? Y yo lo he visto en este acompañamiento, hay una gran negación por mi vulnerabilidad, por Ok. este nuevo estado existencial que estoy viviendo Claro. y que me pide muchas cosas, y hay un gran rechazo, porque esto me descubre de una manera diferente, de esta fortaleza, entiendo. de esta fuerza, de este ¿cómo estás? Estoy bien, y siempre tenemos que estar bien, y esto viene desde la casa y viene desde la sociedad, que los condicionamientos sociales son sumamente subyugantes. Claro, claro. Y entonces nos paralizan para poder hacer este duelo. ¿Y qué es el duelo? El duelo es una crisis. El duelo es una crisis, es una fragmentación de la parte interior y exterior provocado por una ausencia. Me quedo fragmentado y me invita a esa crisis a reconstruir. Claro. Pero yo no me voy a poder reconstruir si yo no acepto que estoy fragmentada. Claro. Que yo estoy viviendo esta situación y que hay algo que se llama responsabilidad y que me toca afrontarla. Y ahí es donde los duelos se quedan atorados, porque la gente no quiere verse vulnerable, porque ¿por qué estoy llorando? Porque no quiero ver lo que me está pasando, ¿sí? Y entonces los autores del duelo hablan de la negación, de la aceptación, de la depresión y de todo eso. Estos son estadías existenciales que me están pasando y que me descubro de una forma diferente, disminuido, abandonado, con un vacío, Rendido. con un dolor, con una carga y con... ¿Qué me está hablando? No nada más el cuerpo, la psique Sí, toda tu historia. y la parte espiritual, que ahí muchos no le damos importancia, pero para mí lo más importante es la parte espiritual. Sin duda. Y es ahí a donde nosotros tenemos que dirigirnos. ¿Cómo se trabaja un duelo? Con la espiritualidad. No echándole ganas, no siendo fuerte, no, todo eso lo puedo acompañar, pero la parte espiritual es lo más importante. ¿Y cómo se podría trabajar esa parte? Desde la conciencia, desde aceptación, desde darme cuenta del sentido que tiene esto, que en ese momento no lo puedo descubrir. Yo cómo quiero trabajar justamente este duelo, de qué me doy cuenta, es esta parte existencial, el descubrirme, porque un duelo, ¿sí?, es la pérdida de mí mismo. No nada más se pierde a la persona que se fue, que él o ella ya se fue y está en otro lado, pero que yo me descubro, ¿sí?, como otra persona, porque Claro. yo también perdí, Sin duda. yo también me perdí. Y mi historia termina aquí con esta persona y de aquí para allá tengo que empezar un trabajo diferente. Y esto es muy doloroso. Cuando yo volteo a ver esa historia con esta persona, mi padre, mi madre, quien sea, es doloroso porque hay esa nostalgia, ese tiempo ya no va a volver, allí termina esto y yo tengo que continuar porque esto ya quedó atrás. Y esta confrontación es durísima y es allí donde duele. Sí, el aceptar que jamás voy a volver a abrazar a mi mamá, ¿no? Y Jamás. a verla nunca más. Nunca más. Y que esto ya es parte de mi historia. Y eso es angustiante para el ser humano. Hay una angustia tremenda, Sí. ¿sí? Y por eso hay tanta resistencia, porque no me rindo tan fácil. Sí, claro. Y entonces me refugio, que está bien, en el dolor y en el sufrimiento. Claro. Y no entiendo esto. Sí, entiendo. Hay un concepto que también se me hace muy lindo de la cosmogonía Lakota, que es el OKG. El OKG es, hoy es un buen día para morir.
Y el decir hoy es un buen día para morir, pues implica que hoy me siento contento, que hoy mis círculos están cerrados, que mi mamá está bien, ¿no? O que mi hijo está bien, que el perrito tiene comida para la semana, no sé, que pueda decir hoy sí me puedo ir, ¿no? Y eso implica construir tu vida cotidiana a tener que cada día sea un buen día para morir. Así es, pero desde esa reflexión consciente. Y dime tú, ¿cuántos de nosotros hacemos esa reflexión consciente? Claro. Las prisas, las carreras, esta vida tan difícil, tan materializada, tan consumista, tan con las redes sociales, tan perdidos con nuestro celular, ¿no? Lo que está pasando no me permite acercarme a mí. Claro. Hay un alejamiento de nosotros, hablando ontológicamente, ¿sí? Hay un alejamiento del ser. Y entonces yo estoy en unas órbitas muy interesantes, que es el consumismo, es el individualismo, es el egoísmo y es mi amado celular, que lo veo todos los días, ¿cuántas horas? Sí. ¿Y cuántas horas perdemos el tiempo? Sí, Yo siempre a mis alumnos les digo que les voy a insultar a su celular y les digo su mugroso celular. Pero es muy bueno, pero es un personaje que hay que ponerle unos límites. Sí, sin duda. Punto. Totalmente. Entonces estamos perdidos. Obviamente, cuando viene el dolor, el sufrimiento, la muerte, la angustia, no las queremos, porque no sabemos qué hacer y lo estamos viendo en la sociedad. Claro. Sí. ¿Qué está pasando? ¿No? Oye, Patricia, pues creo que nos da para seguir Sí, dialogando bueno. muchísimo. Estuvo rico, estamos muy contentos de Y recibirte. yo igual. Muchas gracias. Vamos a cerrar, a concluir por cuestión de tiempo, pero pues la invitación está abierta para que tomemos una segunda y sigamos explorando y profundizando. Por supuesto, con mucho gusto. Aquí estoy, les agradezco mucho habernos invitado. Gracias también de parte de la licenciada Teresita Tinajero, nuestra querida presidenta del Instituto Mexicano de Tanatología. Síganos, nosotros tenemos cursos también, tenemos conferencias, cada 8 días hay conferencias que todos los profesores damos. Todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, 1 hora, se tocan diferentes temas. Síganos en las redes sociales, Spotify, YouTube y en la página del instituto, que si me permiten la puedo dar. Por supuesto. www.tanatología.org. Sí, por favor. Ahí Excelente. está todos los cursos y lo que ustedes necesiten. Ayuda Muchísimas también gracias. a personas que necesiten tanatológicamente, ahí estamos. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Sí. ustedes. Me parece que es una información sumamente valiosa. Justo hoy pueden encontrar toda la información en las redes sociales. Desde Sensorama también me gustaría compartirles que si ustedes están atravesando un proceso de duelo o bien en sí mismos buscan este espacio para encontrar o explorar este sentido de la vida y la muerte, pueden venir a este espacio Sensorama con la experiencia Cosas que solo de muertos se saben. Esta experiencia está basada en teorías de qué pasa cuando morimos, en escritos de Elizabeth Kubler-Ross, que fue una de las primeras psiquiatras, tanatóloga, en la teoría justo sobre cuentos tibetanos. Y bueno, ¿qué les digo? Este es un espacio para sentir, para habitarlo. Y pues nada, muchísimas gracias, gracias Em, gracias Pati. Muchas gracias a ustedes. Por venir por acá y nos vemos en nuestro próximo conversorial. Chao. Chao. Bye.